si può, si puede hacer. Muy bien. Bueno, me llamo Raju Singh y tengo 36 años. Yo soy de la India, bueno, norte de la India, que ciudad se llama Punjab. Yo salí de la casa, bueno, 2005 y 2007 llegué aquí y llevo casi 8 o 9 años viviendo aquí, 5 meses en Barcelona. Bueno, bueno, yo me gustó desde que llegué aquí, bueno, se me ha gustado la Barcelona y las son las que son, hay más sitios, es muy bonito y, bueno, la gente también, que la encontré muchos amigos aquí en la Barcelona. Bueno, me gusta estudiar, bueno, estoy también yendo a la clase de castellano, de catalán y haciendo teatro. Así haciendo y la temblando mis manos y mis piernas. Me levanto por la mañana, que a veces que, bueno, por menos que siempre abro la tienda, trabajo en un local y después de la una que me la ducho y si va a salir por la calle y la encuentro muchos amigos, entonces quedo con ellos. A veces algunos amigos que dicen, bueno, vamos a templo, si iremos allí a templo. Mi padre murió hace, bueno, 2002 y mi madre está en la India, tengo un hermano que está casado y tiene una niña de 2 años y ellos están en la India. Sí, pero salí de la India para mantener a mi familia, porque como trabajaba allí mucho, yo era camionero en la India. Y entonces trabajaba 24 horas y tampoco ganaba mucho. Bueno, cuando yo estuve allí, entonces de 100 euros de aquí al mes que me cobraba allí en la India. Entonces, el primer viaje que me fui en Alemania, 2003, y pasando por la Rusia y Belarus en Polonia. Y la entre Alemania 40 kilómetros, porque hasta que tiene que entrar un límite de 80 kilómetros en la Alemania. Pero por mi mala suerte que me pillaron 40 kilómetros. Entrada de Alemania. Después me volvieron allí en Polonia otra vez. Y la tuve allí 7 meses de cárcel. Y después me mandaron a mi país. Y después en 2005 salí de la casa otra vez. Que no, ya no voy a quedarme aquí así. Y la salí 2005 de final. Por la ruta que la cogió la de África. Sí, la tardé 2 años para llegar hasta aquí. Cuando entré en Ceuta tenía una camisa así como tengo ahora. Y sin chancla y sin zapatos. Usted siempre tiene que recordarla su pasado. Eso es más importante que no te olvides su pasado.